Saludos República Dominicana, qué bueno es poder llegar a todos los confines de la humanidad con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, con un propósito, un objetivo, la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos y, ¿por qué no?, la extensión a todos los ciudadanos del mundo. Ya está en el aire, Abogado, Justicia y Sociedad. Señores, no podemos iniciar un programa sin la grandeza, sin la misericordia, sin las gracias de Dios. Con nosotros, el magistrado Cuevas, las palabras del Señor. Sí, gracias, Príncipe Luis Porfirio Sánchez. Bien, el día de hoy la lectura está tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que les mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se confíen de la gente, porque les entregarán a los tribunales, les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos, ante los gentiles, cuando les arresten. No se preocupen de lo que van a decir y de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá a lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que lo maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos les odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Señores, tenemos como cada semana invitados especiales, especialistas en el área jurídica, en todas las categorías del derecho. Hoy, un egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, egresado una vez más con la maestría en Derecho Corporativo Administrativo de la misma universidad, con maestría en la Universidad Tecnológica de Santiago, especialista en Derecho Laboral, Civil, Inmobiliario, entre otros. La verdad que es un placer compartir con nosotros esta sapiencia, estas habilidades en el área del derecho. Con ustedes, para el público en general, Eri Germán Mena. Bienvenido, Eri. Sí, muchas gracias, doctor. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Eri, en los últimos días se ha estado hablando y se ha estado analizando lo que es la nueva ley de casación. Esta es una academia, este programa. Es una cátedra universitaria. Y vamos a tratar de desarrollar lo que es el recurso de casación desde el punto de vista científico y académico. Para iniciar, ¿cómo pudiéramos explicar, especificar, dar un término de lo que es el recurso de casación? Sí, el recurso de casación censura el hecho de que la sentencia impugnada sea dictada en contradicción con las reglas de derecho. Esto es importante porque con la anterior ley solamente se podía impugnar una decisión de una corte de apelación o de un tribunal en única instancia ante la violación de la ley y efectivamente de la Constitución. Ahora se ha abierto ese abanico donde se puede fundamentar un recurso de casación por la violación de resoluciones, de reglamentos, decretos del Poder Ejecutivo
en fin, todas las normas de derecho, no exclusivamente la ley ni la Constitución. Entonces, en síntesis, el recurso de casación debe fundamentarse en una violación a una norma jurídica. El tribunal que tiene una competencia exclusiva para conocer estos recursos es la Suprema Corte de Justicia, quien deberá conocerlo ante ya agotado el procedimiento que manda la ley 223, que es la nueva ley de casación que fue promulgada el año pasado, 2023. Eri, quisiera que aclarase al público, a los amigos televidentes, cuando tú dices que hay un nuevo abanico, es decir, se puede incoar este recurso en otras situaciones, ya no a la sentencia de última instancia o como única vía. Sí, el abanico no es, siempre van a ser sentencias dictadas en última instancia o única instancia. Perfecto. Porque hay decisiones que no son recurribles en apelación, pero sí pueden ser recurribles en casación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se le agrega? ¿Qué se le agrega? El fundamento del recurso. Antes solamente el recurso se podría fundamentar en la violación a la ley y a la Constitución. Ahora, si hay una violación a un decreto, puede incoarse un recurso de casación sobre esa base, sobre la base de la violación a una resolución dictada por la misma Suprema Corte de Justicia, un reglamento dictado por el Poder Ejecutivo. O sea, ya el fundamento del recurso de casación está más ampliado, no solamente en cuanto a las leyes y a la Constitución de la República. Sí, licenciado Eric Germán, quisiera preguntarle cuáles son los órganos en cuanto a la ley de casación. Sí, es importante, antes de entrar en lo que tiene que ver con los órganos de casación, cuando hablamos de recurso de casación, la razón de ser del recurso de casación es mantener la unidad jurisprudencial, que las decisiones tomadas en nuestro Departamento Judicial de Santiago sean previsibles, que en un caso no se tome una decisión y en otro, con las mismas circunstancias, se tome otra. Que en Montecristi, en el Distrito Nacional, haya una unidad de criterio al momento de fallar. Entonces, ¿cuáles son los órganos? Bueno, como te decía anteriormente, la Suprema Corte de Justicia es el único órgano para conocer de los recursos de casación. Está dividido en salas, la primera, segunda y tercera sala. La primera que conoce de los asuntos civiles y comerciales. La segunda sala, los recursos en materia penal. Y la tercera, que lo conoce en materia laboral, en materia inmobiliaria, en materia contencioso administrativo y contencioso tributario. Esta ley 2-23 no abarca, no incluye lo que tiene que ver con recursos de casación en materia penal, sino que por lo delicado del tema y para que no surtiera una transformación tan agresiva como lo hizo con las otras materias, el área penal fue excluida y se dejó que el Código Procesal Penal reglamentara el recurso de casación en esa materia. También tenemos las salas reunidas que conocen los segundos recursos y los terceros de manera excepcional, siempre y cuando ese segundo recurso recaiga sobre el mismo punto que conoció en la primera ocasión una de sus salas. Eri, lo que es el recurso de casación en República Dominicana ha recibido o ha evolucionado con el tiempo. ¿Pudiéramos explicarle de manera sucinta a los amigos televidentes que siguen Abogados, Justicia y Sociedad cuál ha sido la evolución, cuál ha sido el desarrollo académico, científico, jurisprudencial que ha tenido este recurso en República Dominicana? Sí, el recurso de casación como tal no fue recogido en nuestra primera Constitución de 1844. Tampoco lo fue en la Constitución de 1854. Se le atribuyeron otras competencias a la Suprema Corte de Justicia. Primero conocía recursos de nulidad, acciones en nulidad en contra de sentencias. En el 54
1854, 10 años después, fungió como una gran corte de apelación, conocía en grado de apelación los temas civiles y criminales que le fueran sometidos para aquella época. Y no es hasta el 1908, la Constitución de 1908, que sustituyó a la de 1907, que duró pocos meses, donde se trata de manera formal el recurso de casación. Y ya tenemos una ley amplia sobre el recurso de casación en el 1953, con la ley 3726, que estuvo vigente con algunas modificaciones hasta que fue promulgada la ley que estamos tratando en el día de hoy, la ley 2-2023. Y básicamente esa ha sido la evolución en cuanto a las diferentes leyes que han y en lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Eric, con relación a las motivaciones, ¿qué motivó al legislador dominicano a aprobar esta ley? Bueno, hay varias motivaciones. Primero, siempre ha sido una preocupación del Poder Judicial y de los usuarios del sistema la gran congestión de procesos en la Suprema Corte de Justicia, específicamente en la primera sala civil y comercial, que es la que tiene mayor cúmulo de trabajo atrasado y las otras salas, pero el principal motivo ha sido la descongestión. De hecho, hubo una modificación en el año 2008, la ley 491-08, que es de la autoría de nuestro antiguo senador Julio César Valentín, donde se ha venido tratando de descongestionar la primera sala. Se puso en esa ocasión un requisito de que las condenaciones de la sentencia recurrida en casación ascendieran a 200 salarios mínimos. Eso llamó poderosamente la atención porque 200 salarios mínimos en esa fecha rondaba cerca de 1.500.000 pesos, que con la inflación del día de hoy pudiéramos estar hablando de una suma superior, que no todos los casos llegaban a esa cifra, pero había interés de conocer los recursos ante violaciones hechas por los tribunales de alzada. Ya ahora con esta ley 2023 se toma en cuenta una decisión del Tribunal Constitucional en el año 2015, específicamente la sentencia 489 del 2015, que declaró no conforme con la Constitución el requisito establecido por la ley 491-08 de que las condenaciones ascendieran a 200 salarios mínimos. Entendió el Tribunal Constitucional que ese requisito y ese monto era exorbitante, era demasiado elevado, y lo declaró no conforme a la Constitución por violación al principio de la razonabilidad. Le hizo un test en su decisión y exhortó al legislador para que aprobara una nueva ley donde el requisito de la cuantía fuera más razonable, menor, y también que se tomara en cuenta el interés casacional, el interés para que la Suprema Corte de Justicia se abocara a conocer el caso. Eri, hay algo que no entiendo. ¿Cuál es la prontitud? Es decir, con esta ley, ¿cuál es el mecanismo que le da agilidad, que le da prontitud al recurso? Es decir, el hecho de que se haga una nueva ley no significa agilidad. Hacer una nueva ley no significa prontitud. Es decir, ¿en qué consiste? Es decir, ¿cómo influye esta ley para que sea más ágil la justicia? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos? Porque el crear la ley no significa agilidad. ¿Qué es lo que le da más prontitud? ¿Qué? Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, esta ley restringe el recurso de casación. A restringirlo hace que las decisiones de los tribunales de alzada adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con mayor prontitud. Porque no todo debe llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque si no los litigios serían interminables y al contribuyente le sale bastante caro que un expediente transcurra todos los grados de jurisdicción, llegando a ocupar la atención de nuestro más alto tribunal del Poder Judicial. Hay una restricción del recurso de casación y también
los plazos han sido acortados. Ha sido acortado para la interposición del recurso, pero también para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre los recursos. Habían casos que la Suprema anterior duraba varios años, 5, 6, abogados me cuentan que hasta 20 años para pronunciarse sobre un recurso de casación. La ley le combina a la Suprema Corte de Justicia en algunos casos a pronunciarse a los 2 meses de que el expediente esté en estado de fallo y en otro caso máximo hasta 6. Eri, ¿pudieran incidir los presupuestos de admisibilidad del recurso en la agilidad, en la prontitud de la justicia? ¿Cuáles serían esos presupuestos que ahora la ley contempla de manera clara, de manera precisa? Pero a ustedes, amigos televidentes, no se muevan, porque en solo segundos regresamos. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Señores, antes de irnos a la pausa, decíamos cuáles son los requisitos de inadmisibilidad, porque a veces la gente quiere incoar un recurso de casación, pero debe de verificar si este recurso será admisible o no. Para eso tenemos el profesor, el hermano Eri. Sí, quedamos con esa pregunta de la pausa. Correcto. Antes de entrar en la causa de inadmisibilidad del recurso, me quería referir sobre las causas de admisibilidad. Hay materias en que el recurso de casación siempre será admisible. ¿Cuáles son esas materias? Generalmente tienen que ver con el orden público. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, podemos citar
en materia de niños, niñas y adolescentes. Algo tan delicado como la niñez y la adolescencia, no debe haber cortapisa para que acceda ante la alta corte. En materia de Estado y capacidad de las personas, también hay un acceso directo ante la Suprema Corte de Justicia. En materia de los derechos del consumidor, que están tan arraigados en nuestro país en el día de hoy, también se accede sin mayores compromisos ante la Suprema Corte de Justicia. En materia de referimiento, donde se necesitan decisiones urgentes, el recurso ante la Suprema Corte de Justicia se presume que hay un interés casacional. Lo mismo sucede con el embargo inmobiliario. En materia de embargo inmobiliario, donde está en juego la propiedad, que es un derecho fundamental establecido en el artículo 51 de nuestra Constitución, también se presume el interés casacional. Y en esas materias hay un acceso sin cortapisa ante nuestra alta corte, la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en los demás casos, donde se trate de casos fuera de esas materias que le he señalado, hay que demostrarle a la Suprema Corte de Justicia el interés casacional del caso. Eri, escúchame, porque como en los colmadones se hace derecho con este programa. Así es. En las esquinas se discute derecho. Sí. Entonces es importante para aquellas personas que ahora mismo están viendo el programa, ¿qué significa interés casacional? Es decir, para que el pueblo entienda. Usted se ha referido varias veces el interés casacional, pero ¿qué es eso? Bueno, el interés casacional es un interés que trasciende a las partes que están en el litigio. No debe circunscribirse a las causas que dan origen al litigio, sino que se hace necesario que la Suprema Corte de Justicia decida conocer el caso. ¿Cuáles pueden ser? Para aterrizarlo un poco, el interés casacional. Bueno, que no haya doctrina de la Suprema Corte de Justicia sobre ese tema. Por ejemplo, ahora está en todas partes del mundo la inteligencia artificial. La Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado sobre eso. Automáticamente hay un interés casacional para conocer un caso donde se involucre la inteligencia artificial. Puede suceder que la decisión que sea impugnada sea contraria a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, a la jurisprudencia, y esta alta corte decida, bueno, déjame reafirmar el criterio de esta Suprema Corte de Justicia sobre este tema. Ese es otro. Puede haber una contradicción entre cortes de apelación, que la Suprema Corte de Justicia quiera dejar zanjada y tomar partido y decir, no, esta es la manera como se debe decidir este tipo de casos. O sea, tiene que ser un interés fuera del interés de las partes, porque recordemos que las partes ya han agotado otros tribunales, ya se han dado decisiones que no necesariamente ameriten que se conozca el caso ante la Suprema Corte de Justicia. Tiene que, en síntesis, el interés casacional desborda el interés de las partes. Es un interés doctrinal de la Suprema Corte de Justicia que debe seguir sentando criterios sobre determinados puntos y criterios. Sí. Eric, tú sabes que en derecho es muy fundamental los plazos. Hay plazos que son perentorios, hay plazos que son fatales. En este caso, en la ley de casación, ¿cuáles son los plazos más relevantes que prevé la nueva ley? Sí, mira, dejé de vista algo que quisiera tocarlo, y es el tema de la cuantía, que también es un filtro. Sí. Por ejemplo, en materia, para poner un ejemplo, de alquileres, puede suceder que el monto debatido en un litigio de alquileres no sea considerable. Y sin embargo, eso va a agotar 2 grados de jurisdicción. No es justo para ninguna de las partes, en caso algunas veces de los propietarios que han hecho un sacrificio para adquirir un inmueble, de que si el monto no llega a 50 salarios mínimos, el monto debatido en el tribunal, sea necesario que llegue a la Suprema Corte de Justicia. En caso de demanda en daños y perjuicios, si el monto debatido no excede tampoco los 50 salarios mínimos del más alto del sector privado, que en el día de hoy ronda los 25,000 pesos, si nosotros multiplicamos rápidamente 50 salarios mínimos por
por 25.136, creo que es el monto del salario mínimo más alto en el sector privado, estaremos hablando que rondaría 1.250.000 pesos. Si el monto debatido no excede esa cantidad en esas materias, en materia de cobro de alquileres vencidos, en materia de cobro de pesos, daños y perjuicios, si el monto debatido no excede en restitución de valores el 1.250.000 pesos, no hay acceso a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en cuanto a los plazos, esto ha sido muy innovador. Antes, con la ley 3726 de 1953, el plazo era de 2 meses. Fue acortado a 1 mes a raíz de la reforma del año 2008 y ahora se ha retomado el plazo de 1 mes, de 20 días hábiles, que llega generalmente cerca del mes. Son 20 días hábiles para recurrir en casación, no se cuentan los sábados, los domingos ni los días feriados. Y también recientemente la Suprema Corte de Justicia estableció que ese plazo de los 20 días hábiles además era franco. Eso significa que hay que agregarle... ¿Cuántos días serían, Eri, en total entonces? Va a depender, doctor, del mes donde se interponga el recurso. Porque son 20 días hábiles. Son 20 días hábiles, no se cuentan sábado y domingo, pero tampoco se cuentan los días feriados. Hay meses que tienen más días feriados que otros. ¿Cuál es otro plazo hay que tomar en cuenta? Bueno, luego eso que es eso es para incoar el recurso de manera general, pero hay materias que el recurso no, para interponerse, no son los 20 días, sino 10. Por ejemplo, en materia de referimiento, el plazo son 10 días hábiles. En materia de embargo inmobiliario, son 10 días hábiles. Y luego de la interposición del recurso, el recurrente tiene un plazo de 5 días hábiles para notificarle, emplazar a la parte recurrida y notificarle su memorial de casación e intimarlo a que constituya abogado y deposite un memorial de defensa en un plazo de 10 días. La parte recurrida tiene 10 días hábiles también. Es importante que los 20 días... 10 para responder. Para responder. Es curioso que la ley 223 establece que el plazo de los 20 días se aumente en razón de la distancia. Por ejemplo, si es un caso aquí en Santiago, por cada 30 kilómetros hacia la Santo Domingo, donde se encuentra la Suprema Corte de Justicia, habría que aumentarle aproximadamente 5 días. Estaríamos hablando de 20 días hábiles más 5 días por el aumento en razón de la distancia. Si es en Puerto Plata, si es en Montecristi, habría que aumentarle más días de acuerdo al kilometraje. Sin embargo, para contestar el recurso, la ley 223 no establece que debe aumentarse en razón de la distancia. Yo entiendo que ya la Suprema Corte de Justicia más adelante se pronunciará sobre el particular y es posible que bajo el principio de igualdad de las partes... Escúchame, eso de los 10 días. Sí, los 10 días, la no ley dice nada. No dice que ni se aumente en razón. Nada. No dice que se aumente en razón de la distancia. Pero no dice si son hábiles o francos. Son hábiles, hábiles, sí. Tiempo que tiene la Suprema para fallar y si hay que celebrar una audiencia. Sí, las audiencias en materia civil fueron eliminadas. Eso era, según nuestro criterio, muchas veces una pérdida de tiempo. Porque para fijarte la audiencia, la Suprema a veces tomaba años, meses, para tú ir a Santo Domingo a leer las conclusiones que ya estaban en el recurso. Y esta ley eliminó las audiencias de manera obligatoria, reservando de manera excepcional el derecho que tiene la Suprema Corte de Justicia, que en un caso particular decida celebrar una audiencia, pero eso es de manera muy excepcional. ¿Qué plazo tiene la Suprema Corte de Justicia? Bueno, en algunas materias tiene plazo de 2 meses, por ejemplo, en materia de incidentes, que hay un litigio pendiente de conocimiento en otros tribunales, el plazo es de 2 meses. En materia de divorcio, 2 meses. En materia de embargo inmobiliario, 2 meses. En fin, en algunas materias son 2 meses, pero de manera general el plazo es de 6 meses para la Suprema pronunciarse sobre un recurso de casación. Viene siendo más o menos entre 2 y 6 meses. Exactamente. Eri, muchas personas confunden la improcedencia de recurso a la inadmisibilidad de recurso. Es decir,
Mucha gente cree que el recurso sea improcedente sería en ocasiones parecido a que sea inadmisible. Me gustaría que usted abordara cuándo el recurso de casación es improcedente y que le dé alguna pincelada con su inadmisibilidad. Es decir, como si fuese una comparación, porque recuerde lo que dijimos, esta es la academia, esta es la universidad en su casa, abogado, justicia y sociedad. Sí, la inadmisibilidad del recurso puede ser establecida por leyes especiales. Por ejemplo, en materia de incidentes de embargo inmobiliario, cuando se trata de nulidad de forma, la ley de manera expresa dice que el recurso es inadmisible, no es posible. Pero ya la improcedencia, aunque la ley lo trata en algunos casos, por ejemplo, cuando no se llega a los 50 salarios, la improcedencia como palabra en el derecho es más amplia. Es posible que un recurso, aunque la Suprema lo conozca, decida que es improcedente porque no se ajusta a los requisitos que pudieran dar lugar con la revocación de una decisión. La inadmisibilidad, bueno, es inadmisible, no se puede incoar un recurso en determinadas circunstancias. Una causa de inadmisibilidad también pudiera ser que sea incoado fuera de los plazos consignados en la ley, pero la improcedencia, hay algunos casos donde la ley 223 establece que es improcedente el recurso, lo asimila un poco a la inadmisibilidad, pero por ejemplo, de improcedencia. De improcedencia, por ejemplo, sería en materia de alquileres, de cobro de alquileres, cuando el monto debatido no llega a 50 salarios mínimos, la ley de manera expresa dice que es improcedente. Es improcedente el recurso cuando estamos ante una decisión que se limita a liquidar a ordenar la liquidación por estado de los daños y perjuicios. Puede ser que una corte de apelación entienda que no tiene los elementos suficientes para colocar el monto de una condenación y le pida a las partes que lo justifiquen mediante factura, mediante informe de peritos especializados. Eric, señores, estamos conversando con Eric Germán, especialista en magíster en los negocios corporativos en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y así como también en la Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros. Eric, quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿quiénes pueden interponer el recurso de casación? Y la segunda pregunta versa ya cuando la Suprema Corte de Justicia se está abocando a conocer el recurso de casación, ¿qué es lo que va a examinar la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles son los aspectos básicos? Sí. Mira, en cuanto a la primera pregunta de la Suprema Corte de Justicia, siempre va a determinar si la ley, en este caso, como decía anteriormente, el reglamento, el decreto, la resolución, ha sido bien o mal aplicada. Eso es lo primero que se va a abocar la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse. Y de manera excepcional, la ley nueva, la ley 2-23, le permite a la Suprema Corte de Justicia conocer el fondo del recurso. Esto es una innovación importante, que la Suprema Corte de Justicia tiene el derecho a hacerlo en aras de una mejor administración de justicia, por celeridad de un caso que no amerita devolverlo, que siga el transcurso de los tribunales, y puede tomar una decisión de manera excepcional sobre el fondo del asunto. Pero para eso debe poner en conocimiento a las partes de que está en proceso de hacerlo para que hagan cualquier reparo del lugar. Excelente. Sí. Eri, el magistrado se refería a quién puede interponer recurso. Sí, bueno, para interponer el recurso. Un segundo. Sí. De manera genérica, parece ser que quien interpone un recurso debe de ser parte. Pero quiero poner un caso sui generis, a ver cuál es su consideración. En el tribunal inmobiliario, el
el abogado del Estado incoó un recurso de apelación sobre un caso de una litis interparte. La Corte le negó el recurso porque decía que el Estado no era parte. La Suprema Corte de Justicia le negó el recurso bajo ese mismo alegato. Sin embargo, se acudió ante el Tribunal Constitucional argumentando tres elementos principales. Primero, que el Estado es el garante del certificado de título. Segundo, es el guardián de la exactitud del registro de título. Y es a quien debe de demostrársele la propiedad en República Dominicana. En ese tenor, el Tribunal Constitucional, bajo sentencia, ordenó que se anulara el proceso completo. Se habían evacuado 2 títulos y que volviera a un tribunal de jurisdicción original para ser conocido, y deja como precedente que el abogado del Estado puede participar en cualquier proceso, incluso ante el Constitucional, sin haber sido parte. Primero, ¿quién es parte en el recurso de casación y qué le merece esta consideración del Tribunal Constitucional? Sí, en esa decisión intervino el Central Romana. ¿Te la recuerdas? Ahora mismo las partes no recuerdo. Lo que sí recuerdo que había 2 títulos y que uno solicitaba que lo introdujeran en la propiedad y el otro decía que él también tenía título. Entonces, en virtud del principio de igualdad, o estamos todos o ninguno. Sí, le preguntaba por ese caso del Central Romana porque yo estudié una sentencia del Tribunal Constitucional, me imagino que debe ser la misma, donde se hicieron 2 saneamientos y el registro de títulos expidió un certificado de título y la otra parte decía que había comprado. La sentencia adquirió la autoridad de la cosa revocablemente juzgada y posteriormente el abogado del Estado interpuso recursos sin ser parte. ¿Qué sucede? La ley de casación, en su artículo 15, de manera expresa, establece quiénes pueden recurrir a una decisión. Evidentemente que las partes, quienes fueron parte ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada, tienen derecho, están habilitados para recurrir en casación. Pero hace la salvedad esta ley y permite que el Ministerio Público accione en determinados casos. También el abogado del Estado está habilitado en los casos que se requiera, y el Procurador General Administrativo ante casos que se estén ventilando ante el Tribunal Superior Administrativo. Es decir, que la ley, aparte de quienes fueron parte en el tribunal que evacuó la decisión que fue recurrida en casación, permite que el Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República, el Ministerio Público del tribunal que dictó la sentencia, el Procurador General Administrativo, así como el abogado del Estado, puedan participar siempre y cuando haya un interés legítimo que motive a que no olvidemos que el Ministerio Público es representante de la sociedad y puede interponer recursos en procura de salvaguardar los derechos de la colectividad. Así es. Bien, quisiera preguntarle... Maestrado, antes de la pregunta, y con la anuencia suya y de los amigos televidentes, es importante en la argumentación, en el análisis y desarrollo de este recurso, pudiéramos decir, como dijo René Descartes, la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero ¿saben cuándo? Al regreso. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente,
tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del licenciado Eric Germán, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 2002, socio de la Oficina de Abogados y Notaria Veras y Veras, fundada en el año 1937, magíster en Derecho de los Negocios Corporativos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en Derecho Laboral y Administrativo en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Bien, quisiéramos preguntarle a nuestro invitado, ¿cuáles son los efectos del recurso de casación? Sí, esta pregunta es importante porque a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 223 sobre el procedimiento de casación, se varió. Antes un recurso de casación en materia civil y comercial automáticamente suspendía la ejecución de la decisión en contra de la cual se interpuso el recurso. Esto fue a partir de la modificación del año 2008 a través de la Ley 491. Sin embargo, esta ley toma de nuevo ese modelo, el modelo anterior de la Ley 3726 del 1953, y le quita el efecto suspensivo al recurso de casación. Hay algunas materias, sin embargo, donde sí tiene un efecto suspensivo, en materia, por ejemplo, de divorcio, de separación de bienes, en materia de cancelación de hipoteca. No es necesario incoar otras acciones para suspender la decisión porque el recurso de casación suspende de manera automática la decisión. Están delimitados los casos, no son tantos. Sin embargo, para suspender una decisión que no esté contenida
entre los casos limitativamente señalados por la ley, es necesario incoar una demanda en suspensión ante el presidente de la sala que está supuesto a conocer el recurso de casación. Por ejemplo, si estamos en materia civil, en un caso, por ejemplo, de los no enumerados, puede ser una sentencia de reparación de daños y perjuicios, para suspender una decisión dictada, por ejemplo, por una corte de apelación, se hace necesario que el recurrente, de manera paralela, luego de la interposición de su recurso, incoe una demanda en suspensión ante el presidente de la sala, que debe conocer, en este caso, ante el presidente de la primera sala, que conoce los asuntos civiles. ¿Qué sucede? El presidente tiene varias opciones. Puede acordar una garantía, decirle al recurrente, bueno, tú quieres suspender la decisión, deposítame una garantía de X valor. Puede ser en efectivo, puede ser una garantía personal, puede ser una fianza, puede ser como lo entienda el presidente. Pero también en caso de que estemos ante la presencia de una decisión donde se han cometido errores groseros, violaciones a la ley, a la Constitución. Por ejemplo, yo tenía un caso donde una corte de apelación condenó a un cliente sobre la base de una ley que no existía al momento de la demanda. Evidentemente que se violentó el principio de irretroactividad de la ley consagrado en la Constitución. Entonces, en esas atenciones, el presidente de la primera sala suspendió de manera pura y simple, sin la necesidad de prestación de una garantía, ante el error grosero de esa decisión. Está el fundamento, la sombrilla legal de esto, en la combinación de la Ley 223 con la Resolución 62-2023 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que reglamenta el procedimiento para perseguir la suspensión de las decisiones dictadas en segundo grado o en única instancia. Cuando la Suprema Corte de Justicia se aboca a conocer lo que es el recurso de casación, ¿puede un juez de la Suprema inhibirse? Y otra pregunta, ¿puede ser recusado ese juez? Sí, efectivamente, puede suceder que en un caso haya causales para la inhibición. La inhibición, por ejemplo, que tenga un caso de un familiar cercano de uno de los jueces, de su pareja, que haya tenido vínculos laborales. Hay ciertas causales. La inhibición es voluntaria, el juez la toma de manera voluntaria, es planteada ante los demás jueces, quienes podrán aceptarla o rechazarla. Es posible que la sala entienda que no amerita una inhibición y pueda rechazarla. Ya la recusación es a interés de una de las partes, por entender que el juez hay dudas sobre su imparcialidad, y también puede ser presentada frente a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Licenciado Eri, cuando se apodera la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación, todas las partes esperan una decisión. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles decisiones puede tomar la Suprema Corte de Justicia ante un recurso determinado? Sí, la Suprema Corte de Justicia tiene varias opciones. La principal, que es la que generalmente tiene mayor porcentaje, es el rechazo del recurso, ya sea por improcedente o puede declararlo inadmisible, haciendo la decisión recurrida que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, a menos ya que, como vemos más adelante, la decisión de la Suprema Corte de Justicia puede ser revisada por el Tribunal Constitucional en algunos casos. La Suprema Corte de Justicia también puede acoger el recurso en caso de que entienda que ha habido una violación a la ley, a la Constitución, a un reglamento, a un decreto, haya una contradicción con la doctrina de la propia Suprema Corte de Justicia, haya una contradicción entre sentencias del mismo tribunal
que dictó la sentencia haya contradicción con sentencia de la Suprema Corte de Justicia, puede acoger el recurso y enviarlo ante un tribunal de igual categoría del que dictó la decisión, pero distinto a este. Hay casos donde podrá enviarlo directamente a un tribunal de primer grado. Puede ser el caso de que se esté discutiendo la competencia de determinada tribunal, para evitar alargar el proceso, enviarlo a una corte para que después lo envíe a un tribunal de primer grado. La Suprema Corte de Justicia lo puede enviar directamente ante un tribunal de primer grado. En caso de embargo inmobiliario, puede enviar el proceso directamente, siempre se va a enviar ante el tribunal que está conociendo el proceso de embargo inmobiliario por el principio de concentración que debe regir el procedimiento de embargo inmobiliario. También puede la Suprema Corte de Justicia casar sin envío la decisión, porque a raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia no hay nada que juzgar, queda el caso esclarecido, no hay nada que amerite el apoderamiento de otro tribunal. Y puede, en casos excepcionales, que es una novedad de esta nueva normativa, tomar la decisión directamente. Directamente puede tomar la decisión en aras de una mejor administración de justicia, de un caso que, por un tema también de celeridad, de no alargar el litigio, pudiera tomarlo, pero como decía anteriormente, debe advertírselo a las partes para que se preparen para ese escenario. Sí. Cuando la Suprema Corte de Justicia está deliberando ya para asunto de fallar una decisión con relación al recurso de casación, a veces hay jueces que no están de acuerdo con un planteamiento y es lógico, ¿verdad? Porque sí, a veces entienden que el derecho debe ser aplicado de una manera, pero otro entiende que debe ser aplicado de otra. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre lo que es un voto disidente y un voto salvado? Sí, el voto disidente es cuando el magistrado que lo emite no está de acuerdo con la decisión. Puede suceder que un juez de una corte de apelación entienda, no esté de acuerdo con la decisión, entonces lo hace consignar. En este caso puede ser la Suprema Corte de Justicia, que es lo que estamos conociendo en el día de hoy. Puede un juez decir que no está de acuerdo con la decisión que ha llegado la mayoría de sus pares y hacerlo constar en su decisión. No está de acuerdo con la decisión. Esto puede ser de manera general, no está de acuerdo con la totalidad de la decisión, puede ser con parte de ella. Es decir, como ejemplo, pudiera, no estoy de acuerdo con toda la decisión, entendía que la sentencia no ameritaba su casación o viceversa, pero también puede ser que solamente no esté de acuerdo con una parte de ella. Ese sería básicamente el voto disidente. Hay otro voto que es el voto salvado. El voto salvado es diferente porque el juez sí está de acuerdo con la decisión, mas no está de acuerdo con la motivación de la misma. Es posible que un juez entienda que se puede llegar al mismo resultado, pero con una motivación distinta. Esa sería la diferencia entre un voto disidente y un voto salvado. En el primero no se está de acuerdo con la decisión de manera general o en parte, y en el segundo se está de acuerdo, pero no con los motivos que llevaron a tomar la decisión y que dieron al traste con el dispositivo de la misma. Eri, incoó el recurso, pero no estoy de acuerdo con la decisión de la Suprema. ¿Cuáles vías, cuáles alternativas me quedan frente a la decisión de la Suprema? ¿Cómo la ataco? ¿Cómo me libro de ella? Sí. A raíz de que tenemos un tribunal constitucional y de la ley de procedimientos constitucionales, la 137-11, se permite, y de hecho lo recoge la propia ley 223, la posibilidad que la decisión pueda ser recurrida en revisión constitucional ante el tribunal del mismo nombre, el Tribunal Constitucional. El plazo para recurrir
ante el Tribunal Constitucional. Son 30 días a partir de la notificación de la decisión. También la ley trae como novedad que ante un error cometido por la propia Suprema Corte de Justicia, se pueda, cuando hay un error meramente material, se pueda incoar un recurso de revisión ante la misma Suprema Corte de Justicia por un error material. También cuando hay contradicciones, por ejemplo, si contra una decisión de la Suprema Corte de Justicia se han interpuesto varios recursos y la Suprema Corte de Justicia, por motivos que ya no vienen al caso, decide fallarlo por sentencia distinta, no lo ha fusionado, es posible que haya una contradicción, entonces se pueda demandar la nulidad en procura de la anulación de la segunda decisión, haciendo prevalecer la primera. Príncipe Luis, muy agradecido, Eric Germán, de tu excelente exposición. Vamos a invitarte para una próxima entrega porque quedaron muchas preguntas y muchos temas inconclusos por la falta de tiempo. ¿Verdad? Con mucho gusto, Sí. con mucho gusto. Gracias. Un placer estar con usted, Y a doctor. ustedes, amigos televidentes, Gracias no por se ser. pueden perder la próxima semana otra entrega de Abogado, Justicia y Sociedad. Que Dios siempre, siempre esté con ustedes. Amén.